buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación por la organización del evento y de permitir comentar todos nuestros resultados. Y de lo que os voy a hablar es de la situación de la enfermedad veno-occlusiva hereditaria en España. Y esto no podría ser posible si no fuera por la colaboración de todos los grupos de España. En general, es una enfermedad, como veréis, rara. Es la rara entre las raras en general. Gracias a todos los que colaboran, tanto en el tratamiento de los pacientes como en la investigación en ellos. Como muchos sabéis, la enfermedad pulmonar veno-occlusiva, eso es un grupo dentro del grupo 1 de hipertensión pulmonar, en el que característicamente hay una afectación, aparte de las arterias, de las vénulas, que están engrosadas y presentan un remodelado, y es esto lo que sabemos que se asocia a, sobre todo, lo que más miedo nos da, que es el desarrollo de edema agudo de pulmón con el tratamiento vasodilatador de los pacientes, y el fenotipo clínico característico que está ampliamente descrito es la afectación en el TAC con micronódulos, aparte de engrosamientos septales y adenopatías. Y un rasgo muy característico, que aunque es posible encontrarlo en otros subgrupos de hipertensión pulmonar, pero que es bastante característico de la enfermedad veno-occlusiva, es la disminución de la difusión, que caracteriza a estos pacientes y que de hecho implica en muchas ocasiones la presencia de insuficiencia respiratoria asociada, que en otros subgrupos de hipertensión pulmonar solo es frecuente al final de la enfermedad y no desde el principio de la misma. Ya en 2014 hay varios grupos, entre ellos en España, donde se describe la mutación en el gen IF2AK4 como responsable de enfermedad pulmonar veno-occlusiva. Es una mutación que se debe dar en homocigosis, tiene una herencia autosómica recesiva y hoy por hoy, por lo que sabemos, tiene una penetrancia completa. Todos los pacientes que son portadores de los dos genes mutados van a desarrollar la enfermedad tarde o temprano. ¿Cuál es la situación que tenemos en España? Siento el error, son 26 pacientes, no 23. Tenemos 26 pacientes registrados con hipertensión pulmonar veno-occlusiva hereditaria. Esto, como veis, implica que es una enfermedad rara y que necesitamos un poco la colaboración de todos para diagnosticar a estos pacientes y conocer mejor la enfermedad, la evolución de la misma y cómo poder tratarlos mejor. Porque lo que observamos, que tiene gran relevancia, es que son pacientes con un diagnóstico muy joven, una edad media de 23 años, que no tienen predominancia en ninguno de los sexos, como se ve en otros tipos de hipertensión pulmonar, que además la mayoría de ellos debutan en una clase funcional muy avanzada, en clase funcional 3 y 4, que caminan muy poco a pesar de ser jóvenes, tienen severidad hemodinámica y, como os decía, todos ellos tienen una disminución de la difusión. Todos tienen una difusión menor del 50 o del 40% y la media en torno al 31%. ¿Y por qué es tan importante diagnosticarlos, conocerlos a pesar de ser una enfermedad rara? Porque su pronóstico es muy malo. Lo que hemos visto en nuestros pacientes, el 50% están trasplantados a 5 años y la supervivencia libre del trasplante tiene una mediana de 2 años. Como vemos en la curva de la supervivencia, a 5 años de nuestros 26 pacientes solo quedan vivos, libres de trasplante, menos del 25% de ellos, y son, como hemos dicho, pacientes muy jóvenes. ¿Qué es importante? Como en la diapositiva anterior, que no lo he mencionado porque de los 26 pacientes que tenemos, 23 pacientes de ellos son de etnia gitana. Esto es muy comprensible porque es una enfermedad autosómica recesiva y, por tanto, en las familias en las que hay mayor consanguinidad será más frecuente que puedan padecer esta enfermedad. Y esto tiene una serie de implicaciones también, a la hora de hacer el screening de estas familias, el hecho de la consanguinidad y de los rasgos culturales que tiene la población de etnia gitana tiene muchas implicaciones. De hecho, más de la mitad a los que se les ofrece realizar un screening genético de la enfermedad han rechazado realizarse esta prueba, siendo simplemente una analítica y viendo el mal pronóstico que tiene en sus familiares, que la mayoría de ellos o han fallecido o están trasplantados.
Si dentro de los resultados de los pacientes que sí que se han hecho screening, de 13 casos índice, teníamos 13 portadores homocigotos de la mutación, 76 heterocigotos y 64 pacientes que no portaban la mutación. En cuanto a los pacientes heterocigotos, como os he dicho, pues es muy importante también no olvidarnos de ellos, porque son familias con mucha consanguinidad y con alta frecuencia pues se van a casar con otros familiares que también son portadores de la enfermedad, con el riesgo de tener hijos enfermos. Por lo tanto, por un lado, ¿no?, la primera conclusión a recalcar es que la eficiencia del screening genético en estos pacientes es muy alta. Lo que pasa es que muchas veces no lo logramos pues porque no conseguimos, ¿no?, transmitirlo adecuadamente y por su cultura no le dan la importancia que le damos nosotros y no logramos transmitírselo. Y también pues destacar que antes hace años creíamos que esta enfermedad era una enfermedad pues que se desarrollaba a partir de los 20 años y de hecho no se hacía el screening en niños. Se esperaba que cumpliesen 14 y 16 años para hacerles el test genético a estos pacientes, y lo que estamos viendo en los últimos años es que hay muchos pacientes menores de 18 años que ya han desarrollado la enfermedad. De hecho, pues muchos de ellos han necesitado ser trasplantados en los primeros años después del diagnóstico, y como vemos hay 3 pacientes que tenían 17 años al diagnóstico, 2 que tenían entre 14 y 16 y otros 2 que eran menores de 8 años y que han requerido trasplante antes de llegar a la edad adulta. Entonces esto tiene una serie de implicaciones que debemos de hacer el diagnóstico, ¿no?, cuanto antes mejor, y no olvidar que además de estos 7 casos de pacientes que son menos de 18, 4 de ellos eran el caso índice, el primer caso de enfermedad en la familia. Entonces, en pediatría también, que esta enfermedad pues es rara, hay que tener una alarma, ¿no?, en niños que tengan disnea, hay que tener esto pues en la mente y saber que es una posibilidad. 4 de ellos serán el primer caso de la familia. Estos son, os he traído 3 árboles familiares un poco para que veáis la complejidad de estos pacientes. En este caso de esta familia, como veis, hay muchos portadores, todos los hijos de la siguiente generación son portadores. Ellos no van a padecer la enfermedad, probablemente incluso se olviden de esta historia, pero si se casan con sus primos, que es algo frecuente en la etnia gitana, vamos a tener otros muy enfermos en la siguiente generación de la familia. Este otro árbol, para destacar, ¿no?, que en esta generación tenemos 3 pacientes que de hecho han fallecido por hipertensión pulmonar, y aún así no hemos conseguido más que se estudien 2 familiares, a pesar de pues, que ellos han visto en sus propias carnes la importancia de diagnosticar esto y tratarlo. Y por último, pues también la complejidad en general que nos supone hacer estos árboles, conocer a la familia, son familias muy grandes, con muchos hijos, y es complejo ya solo hacer el árbol y convencerles, porque al final hay que convencerles a través de sus familiares, ¿no? Y muchas veces nos resulta difícil contactar directamente con pues, los familiares cercanos a los que tendríamos que convencer, explicarles bien el por qué tienen que venir a hacerse el diagnóstico. Dime. Vale. En cuanto al seguimiento de los no afectados, bueno, esto es lo que estamos haciendo, aunque no hay nada descrito, pero sí quería darle mucha importancia, aparte de las pruebas de función respiratoria, a la ergospirometría, porque sí que estamos viendo que aunque tienen una disminución del consumo de oxígeno, la ineficiencia ventilatoria que está presente en muchos pacientes con hipertensión pulmonar en este subgrupo es muy marcada y muy severa, y a pesar de que no tuvieran tanta severidad hemodinámica. Y en cuanto a los pacientes que sí que están diagnosticados, pues bueno, no voy a hablar de todo porque no hay tiempo, obviamente, pero recalcar en cuanto al tratamiento, porque sí que es verdad que siempre hemos tenido miedo a dar vasodilatadores en estos pacientes, por el miedo al desarrollo de edema agudo de pulmón. Hay muchos casos descritos, pero la mayoría son casos sueltos sobre la buena tolerancia del tratamiento vasodilatador. Y si nos paramos a mirar, sí que es cierto pues que muchos de ellos sí que desarrollan edema agudo de pulmón tras el tratamiento. Pues bueno, si revisamos los datos que tenemos nosotros de nuestros pacientes y qué hacemos con ellos, vemos que la mayoría de ellos están tratados,
que solo hemos tenido 3 casos en los que, a pesar de diuréticos, hemos tenido que retirar el tratamiento, pero de los que están tratados, si miramos cómo evolucionan con los parámetros clínicos que seguimos habitualmente, la mayoría de ellos no responden al tratamiento. Y bueno, un poco para recalcar el futuro, ¿no?, de las cosas a mejorar, ¿no? Tenemos que intentar conseguir pues, un método más efectivo para conseguir hacer el screening a estos pacientes y a sus familiares, para poder darles el consejo genético adecuado, y eso yo creo que pues, muchas veces tenemos que los cardiólogos trabajar también con los biólogos genetistas para que nos ayuden a conocer mejor la genética en estos pacientes. Identificar también, ¿no?, variantes que nos ayuden a ver cuál va a ser la evolución, porque hemos visto que hay un grupo de pacientes que sí que responden al tratamiento y probablemente esté en la genética lo que nos haga diferenciar si van a responder o no. Para ello estamos ahora trabajando en ello a través de un proyecto FIS con La Paz, con el doctor Tenorio, y bueno, pues por otro lado sí intentar investigar en terapias nuevas que nos ayuden no solo al tratamiento vasodilatador, sino a frenar la progresión de la enfermedad, esa inflamación y fibrosis del endotelio. Esto es todo. Questions? Thanks very much for that. And if I've followed it all correctly, my question, and it needs to be translated, in the 3 individuals who are homozygous from the screening program, is the DLCO entirely normal in those individuals who don't presently have disease? And what does the DLCO look like in the heterozygous carriers in aggregate? In the individuals with homozygotic mutation and no pulmonary hypertension, no? Is DLCO normal? It is difficult because these 3 patients, one of them have a pulmonary stenosis, and it's difficult to interpret this proof. And the other 2, one we can't follow up them because they didn't want to come to the consult.